vamos a aceptar. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy hablando del tema de Hanukkah. El título de la clase es La historia de Hanukkah y el mensaje de Hanukkah, ¿sí? Tenemos la historia de Hanukkah, qué fue lo que ocurrió, quizá algunos ya lo conocen, pero de todas formas vamos a hacer un repaso sobre la historia de Hanukkah y después tratar de hacer una pequeña enseñanza o tratar de hacer algún resumen y después sí abrimos a las preguntas que puedan hacer, que quieran hacer. La historia de Hanukkah se da aproximadamente 150 y pico, 200, entre 158 años y 200 años antes de la era común, de la destrucción del 158 años de la era común y 200 años más o menos, 200 y pico años de la destrucción del templo. El dominio de la tierra de Israel estaba en manos de los griegos. Y los griegos tenían un gobierno, un imperio en distintas provincias que dividían Egipto, la Tierra Santa, lo que era la tierra de Israel, y dentro del dominio del gobierno y del dominio económico o político, incluía también un fuerte dominio ideológico, que en muchos lugares era aceptado y la cultura griega de alguna forma era la cultura más moderna o más avanzada en ese tiempo, y principalmente incluía la idolatría y la adoración de ídolos. Dentro de la Tierra Santa, de la tierra de Israel, existían facciones, pero principalmente había una mayoría de judíos que aceptaban o veían bien esta cultura helénica, esta cultura pagana, que era la modernidad en ese tiempo, que era lo moderno, la búsqueda de lo último, de lo moderno. Entonces, muchos judíos empezaron a helenizarse, a pasarse al camino del paganismo, de lo helénico, y a abandonar la tradición judía. La historia cuenta que había un grupo, una familia en la ciudad de Modín, que era la familia macabea. Ahí se encontraba Matitiao, que era un sacerdote, y este hombre Matitiao, viendo que habían algunos judíos que se posternaban o adoraban a la idolatría griega, se había puesto en cada ciudad un ídolo al cual se forzaba a los miembros de la ciudad a adorar, y viendo que esta persona, o que había una persona que se adoraba a este ídolo, este hombre, Matitiao, y lo mató delante de todos, digamos, delante incluso
de los soldados griegos, y en ese momento la ciudad, sus hijos y algunos miembros más, tomaron a los soldados, los mataron y tuvieron que escapar. Y ahí empieza una revolución, una revuelta judía, frente a un imperio de un dominio militar y económico. Imagínense, para que demos una idea, lo que era Grecia en ese momento, era como que yo diga Estados Unidos, el poder que tenía económico, militar, etcétera, que domina una pequeña provincia, un pequeño país, y empieza una revolución. Matitiau Ben Yohanan era conocido de la familia Hashmonaí. Hashmonaí, después se conoce el nombre Macabeo, esta familia, pero principalmente eran Hashmoneos, Hashmonaim, y en la ciudad de Modín justamente empieza esta revolución. Y la revolución arranca de a poco en pequeños ataques militares ¿cómo se dice?, de emboscadas, emboscaban a los soldados cuando podían, conocían el terreno, entonces estaban en las montañas, hasta que, como momento cúlmine, ¿sí?, después de algunos meses de lucha, logran tomar el templo, ¿no? En aquel tiempo, el rey o el gobernador que tomaba que gobernaba era conocido como Antíoco Epifanes, Antíoco el Loco, ¿sí? Y era justamente un gobernador muy vengativo, muy sangriento. Gobernaban desde Siria, desde lo que era el norte de Israel, sobre toda esa tierra, y ahí esta familia empezó a generar esta revolución, esta revuelta, y toman finalmente, como el momento cúlmine, toman el templo, recuperan el templo. Finalmente ahí, cuando toman el templo, está la historia, digamos, de alguna forma reducida o más rápida de lo que era la historia de los macabeos, de la historia de Hanukkah, la famosa historia que trae el Talmud del milagro que ocurre con el aceite. Y el milagro que ocurre con el aceite era un milagro que cuando toman el templo, una de las partes principales, obviamente que el templo había sido destruido, profanado, incluso había un sector muy cercano al templo que había sido convertido en un gimnasio para hacer este tipo de rituales o adoraciones paganas, pero cuando toman el templo, recuperan el templo, lo principal o el momento cúlmine que ellos querían lograr los sacerdotes macabeos, jasmoneos, era poder reinstaurar la tradición de encender la menorá, de encender el candelabro, y para encender el candelabro era necesario tener un aceite puro, que este aceite puro se hacía con mucho cuidado, que cada primera gota que salía de la aceituna, cada primera gota se designaba para este aceite puro, como era de una calidad muy especial. Y esto se hacía de una forma muy especial y se sellaba, como hasta hoy en día existe en algunos productos, muchos productos kosher, que se sellaba, venía con un sello del sumo sacerdote, y esto daba la característica o la certeza de que este era un aceite que no había sido profanado. Y algo muy interesante, que cuando ellos llegan, había aceite en el templo, pero no habían encontrado ningún aceite que no haya sido abierto con el sello, como nosotros estábamos contando. Por eso que toman
encuentran una vasija. Después de buscar y limpiar, encuentran una vasija, que esa vasija tenía aproximadamente 1 litro, 1,5 litros de aceite, alcanzaba para encender la menorá durante una noche. Y el proceso para producir el aceite, que no se hacía en Jerusalén, sino que tenían que viajar, ir a generar el aceite y volver, tardaba entre ir y volver 8 días. 3 días de ida, 2 días de producir y 3 días de volver. Entonces enseguida mandaron emisarios a que vayan a fabricar más aceite puro, como lo indicaba la tradición, pero mientras tanto dijeron, bueno, al menos encendamos, por lo menos por el día de hoy, comencemos ya el ritual de tener la menorá encendida. Y ahí fue que ocurre el milagro de los 8 días que la menorá perdura con ese mismo aceite que duraría un día, se extiende durante 8 días. Hasta ahí es lo que nosotros hoy en día festejamos, los 8 días de Hanukkah, y durante 8 días recordamos este milagro. Hay que entender que después de la conquista y el dominio y logran expulsar a los griegos, primero que la familia Hasmonea, o sea, los hijos de este hombre Matitiao, si no me equivoco eran 5 hijos, Yehudá, Eleazar, no me voy a acordar todos ahora, Yehudá, Eleazar y algunos hijos más, Yohanan, claro, Yohanan. Bueno, y ellos en distintas guerras, en lo que continúa la conquista, pierden la vida frente a los griegos, pero principalmente una vez que toman el dominio nuevamente de la tierra de Israel y toman el dominio del templo, en las próximas generaciones, lamentablemente estos macabeos o jasmoneos también descarrían del camino recto y la gente o el pueblo, tal como lo conocían, no, digamos, Matitiao y sus hijos, sino las generaciones posteriores. Por eso es que hasta la época, hasta el Talmud, muy posterior a la destrucción del templo, Hanukkah no era una fiesta consagrada y no es tampoco una fiesta bíblica, pero se toma y se reinterpreta o se recupera, digamos, parte de esta festividad en algunos aspectos o en algunos mensajes que sostenemos hasta hoy en día. Entonces acá tenemos principalmente, en lo que venimos contando, 2 elementos centrales. El primer elemento es el elemento de la guerra, la batalla frente a un enemigo poderoso. Acá el mensaje que tomamos, que incluso perdura hasta hoy en día, es la idea de que el pueblo judío no se va a dejar dominar o no se iba a dejar dominar dentro de la tierra de Israel por otra nación y no iba a permitir que lo fuercen a subyugarse a otra cultura que no era la cultura judía. Pero algo muy importante, incluso lo tenemos marcado en la plegaria que se agrega en los rezos durante la semana de Hanukkah, que durante la semana de Hanukkah agregamos en el rezo lo que se llama el Be'al Anisim. Be'al Anisim lo decimos en la festividad de Purim y la festividad de Hanukkah, pero en la festividad de Hanukkah decimos por el milagro que hicieron, y una frase muy interesante es que Dios entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos.
y a pecadores deliberados a manos de aquellos dedicados a tu Torah. Y acá cuando hablamos de que los muchos fueron entregados en manos de los pocos, uno pensaría a simple vista que estamos hablando de que el pueblo judío o la comunidad judía que se encontraba en ese momento frente a los muchos, a los griegos que eran numerosos, eran más, o a un imperio o a un ejército más grande. Pero en realidad acá lo que está hablando también es que dentro del pueblo judío los helenistas eran mayoría. O sea, los judíos que habían aceptado el gobierno helénico y decían, pero vamos con el progreso, vamos con la modernidad, abandonemos nuestra tradición y sumémonos, destruyamos el templo o transformemos el templo en un lugar de cultura griega y vamos hacia eso. La cultura griega principalmente tenía algunas centralidades, que era la idea del cuerpo, de la adoración al cuerpo, de la adoración a lo físico, de la adoración a lo intelectual, de la adoración al intelecto y al pensamiento humano, y se alejaba o aborrecía cualquier tipo de idea sobrenatural o de alguna idea que tenga que ver con una conexión con lo divino. Y acá hay algo muy interesante, dentro de los decretos que habían impuesto los griegos, por ejemplo, a los judíos, era, por ejemplo, la prohibición de hacer el Brit Milá, la circuncisión, o prohibieron también la prohibición de la alimentación kosher. Algunas cosas los griegos no tenían, incluso el Shabbat estaba prohibido, las leyes de ayuno estaban prohibidas con pena de muerte, pero había ciertas cosas que estaban permitidas, ciertas cosas de la tradición, lo que era cultural, no se metían. Pero aquello que tenía que ver con una conexión con lo divino, con lo sobrenatural, decir, bueno, yo cumplo Shabbat porque Dios creó el mundo en 7 días, o yo me conecto porque tengo un pacto con el Brit Milá, con estas cosas, eso los griegos no permitían, porque iba en contra de su ideología. Ahora, si yo decía, no, yo quiero hacer tal cosa porque me hace bien, una mitzvah que tenía algún sustento racional, los griegos no tenían problema. Y acá también es el choque de cultura, cuando la cultura judía dice, no, nuestra conexión está por encima del intelecto, por encima de lo meramente racional. El judaísmo se basa en algo más profundo que solamente la razón humana. Y ahí eso se ve también reflejado en el milagro de Hanukkah. El número 8 en el judaísmo tiene que ver con, que son justamente los días que encendemos la menorá, tiene que ver con superar lo natural. El número 7 en la Cábala o en el judaísmo siempre tiene que ver con los 7 días de la creación, el ciclo que es siempre el número 7. Y cuando hablamos del número 8, hablamos del número de lo infinito, de lo sobrenatural, etc. Por eso justamente la festividad de Hanukkah refuerza esta idea de que el pueblo judío no es un pueblo como cualquier otro y que tiene una conexión sobrenatural con su tradición. Entonces no era solamente cumplir con una tradición o con un folclore, sino que hablaba de una conexión superior con algo sobrenatural, a punto tal de que uno está dispuesto a dar la vida por su fe, por su tradición y por su creencia. Y esto era algo que los griegos no lo podían entender. Dar la vida, que es lo más, digamos, antirracional que un ser humano puede hacer por algo abstracto, algo que uno nunca vio, era lo que más chocaba. Hay una famosa anécdota que se conecta también con la historia de estas atrocidades de los mártires de esta época,
Por ejemplo, una era la de Rabí Eleazar, que tenía 90 años, cuenta que Antíoco le ordenó a comer carne de cerdo. En una comida le dijo, bueno, come carne de cerdo, y él se negó y dijo que si él comía, todas las demás personas iban a comer. Y le dijeron, bueno, si vos no querés comer, al menos hacé como que estás comiendo, simulá que estás comiendo, para que los demás judíos te imiten. Este rab se negó a hacerlo, y entonces en ese momento fue asesinado, y a otros miles de judíos que estaban en ese momento también fueron asesinados. La otra historia, Haná, que yo tuve la oportunidad de conocer, o al menos donde se dice que está la tumba de Haná con sus 7 hijos, cuenta también que los hombres de Antíoco fueron a una ciudad y le dieron a esta mujer, Haná, que tenía 7 hijos varones, y le dijeron, bueno, Haná, arrodillate frente al ídolo y te perdonamos la vida. Cuando ella se negó, mataron a uno de los, creo que al hijo mayor, y le dijeron, bueno, vamos a matar a tu próximo hijo, y así, y se negó, y fueron matando uno por uno a sus 7 hijos, incluso al más chiquito, cuando el rey ya vio que habían matado a 7 de sus hermanos, y ellos no se negaban a arrodillarse, tiró un anillo, le dijo, bueno, solamente recoge el anillo. O sea que de esta forma obligándolo a arrodillarse a la estatua, al ídolo, para de alguna forma salir de este paso. Se negó y mataron a Haná junto con sus 7 hijos. Esto era alguno de los mártires para que nos demos una idea de cómo se manejaban los griegos en esta guerra, que tenía mucho más que ver con algo cultural, con algo muy profundo de 2 ideologías. Una era la ideología del cuerpo, de lo intelectual, de lo físico, de alejarse de pensar que uno controla todo, y la otra ideología era, no, yo tengo una conexión superior con algo y estoy dispuesto a vivir y a dar la vida por eso. Y un poco cuando festejamos de vuelta hoy en día Hanukkah, encendiendo esta vela o encendiendo esta luz durante 8 días, tiene que ver con eso. A lo largo de la historia judía, las velas de Hanukkah tuvieron mucho que ver con esta luz. Incluso los sabios del Talmud dijeron que debemos encenderla de noche y hacia afuera. ¿Por qué de noche y hacia afuera, en la ventana, o en la puerta, o en la calle, o en una plaza, como hoy en día es muy común y tradicional, que Chabad sale a las plazas a encender las velas de Hanukkah? ¿Por qué hacia el afuera? Porque justamente permear en este mundo que está dominado por esta cultura de lo físico, de lo superficial, del intelecto, pero cuando hablamos del intelecto no me refiero a que el intelecto sea algo negativo, sino de que solamente la razón y lo racional es lo que domina y lo que gobierna. Realmente uno pensaría que, bueno, los griegos no están más, la idolatría ya no está más, pero cuando uno profundiza y piensa y entiende, acá me pasan los nombres de los 5 hijos: Yohanan, Shimón, Eliezer, Yehudá y Jonatán. Eran los 5 hijos de Matitiau, el Cohen. Entonces estábamos diciendo que incluso hoy en día en nuestra generación perdura este concepto de solamente una idea del dominio de lo físico, de lo racional, de lo puramente racional. Y cualquier persona que sea creyente o que crea en algo superior, en general puede ser considerado parte de una minoría, digamos, y de todas formas, bueno, ahí es donde nosotros decimos, nos aferramos a esta idea de los macabeos, que no solamente pudieron dominar en la guerra, en la batalla, en lo físico, digamos, de una forma obviamente milagrosa, porque frente a un ejército muy superior,
sino que también está el concepto del milagro de Hanukkah, que ahí es donde nosotros vimos de traer esta luz, de traer esta calidez a un mundo que persigue solamente la búsqueda de lo físico, de la perfección del cuerpo, de la perfección del intelecto, de que todo tiene que tener un sentido y una explicación racional, sino carece absolutamente de significado. Este es quizá el estandarte o el mensaje central que tiene Hanukkah en nuestra época. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a profundizar un poco en esta idea de cómo este mensaje de Hanukkah o esta luz de Hanukkah, ya si Dios quiere la festividad de Hanukkah comienza el día 10, que es pasado mañana, sería mañana es 9, miércoles, el jueves a la noche 10, y continúa hasta el 18 de diciembre. Lo que hacemos nosotros es, ya concretamente hablando de cómo practicar esta mitzvah, de hecho es la única mitzvah de la festividad, no hay otra, y aparte la recitación del Halel, de las alabanzas durante el día, pero no hay otra mitzvah en Hanukkah, por eso es una festividad de alguna forma fácil, alegre de cumplir y sin tanta complicación. Entonces vamos sumando luz cada noche. La primera noche encendemos una luminaria, que puede ser una vela o puede ser una mecha con aceite. Lo indicado, lo preferente es utilizar aceite de oliva para hacerlo lo más similar a lo tradicional que se hacía en el templo. Y podemos tener una menorá con aceite de oliva. Y cada noche vamos sumando luz. La discusión en el Talmud era justamente entre si se encendía la primera noche una sola luminaria y de ahí cada noche otras luminarias, o empezábamos 8 la primera noche, 7 y bajando hasta culminar los 8 días. Y la conclusión es que empezamos con uno en forma progresiva hasta llegar al 8, porque el judaísmo tiene la idea de que la luz, en Kedushá, en santidad, uno debe siempre sumar y no restar. Entonces el día 1 se enciende una, el día 2 se encienden 2, y así hasta lograr las 8 luminarias. En un hogar, en una casa en la que hay varios miembros, si uno tiene los recursos para que cada uno de los miembros tenga su propia menorá y pueda encender, los chicos mayores de 3 o 4 años puedan encender su propia menorá, es ideal, es preferente. La mujer en general no enciende si no quiere, o si hay si está el marido que puede encender. La tradición es que no hay obligación que la mujer encienda, pero sí la mujer tuvo mucho que ver en el milagro de Hanukkah. Entonces, en el momento de la ceremonia del encendido de la vela, se trata de que la mujer de la familia, la esposa, las hijas, etcétera, todos estén alrededor de las velas al menos media hora. Al menos media hora, tratando de evitar tener encendido un televisor o estar haciendo alguna otra actividad. Se puede sí leer o contar alguna anécdota frente a las velas, estar compartiendo esa luz durante al menos media hora. Se puede, por ejemplo, comer frente a las velas de Hanukkah, pero tratar de no dejarlas solas. O sea, no es que yo enciendo la menorá o la Hanukkah y me voy a mi habitación, sino que la enciendo y estoy alrededor, cerca de la Hanukkah. Algo preferente también es hacerlo en cercano a la puerta o cercano a la ventana, para que esta luz también pueda permear el mundo de afuera. La oscura calle, como dice el Talmud, la calle que necesita de esta luz, de esta calidez que dan las velas de Hanukkah. Como decía, después tenemos la tradición, que ya no es mitzvah, pero no es un mandamiento, no es un precepto, no es una obligación, pero sí es una tradición de comer alimentos que tengan
relación al aceite o que hayan sido fritos, como los buñuelos de Hanukkah, las bolitas de fraile o los donuts o los famosos latkes que comen los ashkenazim, que son como unas torrejas de papa que se hacen fritas, muy deliciosas, en las noches de Hanukkah. Pero si una persona le cae mal o está haciendo dieta, etcétera, no hay una obligación de hacerlo. Puede comer simplemente aceite de oliva en sus comidas, agregarlo a una ensalada, también no hay ningún problema de hacerlo, y eso es parte de la tradición. Cuando uno tiene chicos, como siempre en cada festividad judía, tratamos de dejar en la memoria de los chicos un lindo mensaje y una linda conexión, así como en la noche del Seder se les da regalos, se les hace preguntas, etc. Durante las noches de Hanukkah, la tradición ashkenazí es, pero hoy en día es mainstream en todas las comunidades, de darles dinero a los chicos para cada noche de Hanukkah, una moneda, un billete, etc., para que ellos recuerden y tengan la alegría de la festividad. Muy importante cuando uno hace esto, enseñarle también, aprovechar esta oportunidad para enseñarle a los chicos a darse de acá, a dar caridad, a pensar siempre en otra persona, en quien necesita. Entonces, cuando uno les da una moneda, lo ideal es darle 2 monedas o 2 billetes y darles la alcancía, decirle, bueno, uno es para ti y el otro es para que lo compartes con alguien que necesita, y enseñarles a darse de acá, a dar una monedita de caridad. Es una excelente oportunidad que quizás sea el primer contacto de los chicos con el dinero, cuando son chiquitos, más chiquititos. Entonces enseñarles que el dinero también no solamente es algo que yo lo uso para mí, sino que fluye el dinero cuando yo lo comparto y me preocupo o lo veo como un recurso no solamente para comprarme un caramelo o un juguete o algo que yo quiero, sino que también es un recurso para hacer una buena acción y para ayudar a otra persona. Bueno, pero principalmente estaba diciendo esto de que la mitzvah de la noche o la mitzvah del día es de encender las velas en familia. No es necesario tener una menorá. Quien no tiene una menorá puede hacerlo simplemente con un vasito o un vasito de shot o un pocillo o cualquier otra cosa, y hacer algo muy simple, que es tomar un pedacito de algodón y hacer una hebra con el algodón, y con un chorrito de aceite uno lo puede encender, o con una chapita de una latita de una gaseosa o cualquier cosa, siempre que uno lo haga con cuidado. Si no consigue velas, si no lo puede hacer con vela, etc. Es muy simple de hacerlo realmente, y a lo largo de la historia hay muchas historias, por ejemplo, de mártires que estuvieron en el Holocausto o encarcelados en Rusia, etcétera, y lograron, consiguiendo con un poquito de manteca, un poquito de aceite, una mechita o un pedacito de la ropa, se desprendían algún hilito de la ropa, encender durante las noches de Hanukkah, como fuera que pudieran, incluso ahuecando una papa para hacer el espacio para la menorá. Hay muchísimas historias al respecto para poder cumplir con esta mitzvah, con esta festividad. A pesar de que lo que venimos diciendo no era una mitzvah bíblica, ¿no? No está mencionado en la Torá, ni siquiera en el Tanaj, sino que es una de las mitzvot, de las 7 mitzvot que impusieron los sabios, las velas de Hanukkah, y de todas formas tienen una profunda lección, un profundo mensaje de esperanza, de transmitir luz, de transmitir calidez al mundo. Por eso es que quizás hoy en día Hanukkah es tan popular entre los judíos, incluso más que ciertas festividades bíblicas, como ser Shavuot o Sukkot, que son de origen bíblico, pero que no son tan mainstream, o que no son tan populares en el pueblo judío en la actualidad.
porque justamente el mensaje poderoso en el Galut principalmente, cuando el dominio de la afuera, cuando el dominio de la cultura externa, imagínense a lo largo de la historia, 2000 años de exilio, el pueblo judío vivió siempre golpeteado por estos grandes imperios romanos, en la Unión Soviética, o el imperio en la época de España, cuando se tenían que escapar, etcétera, por el cristianismo, por la Inquisición. Entonces, a lo largo de la historia del pueblo judío siempre hubieron estos conflictos que el pueblo judío tenía. El hombre llegaba a Hanukkah y encendía esa vela y recordaba que los pocos pueden superar a los muchos, que siempre por encima de lo lógico hay algo irracional que nos protege y nos cuida, que es Dios que está en el cielo, y que Él siempre va a hacer milagros y va a estar por encima de aquello simple que uno ve en forma racional. Por eso es que el mensaje de Hanukkah, incluso en la actualidad, tiene tanto poder, tiene tanta energía, y realmente cuando uno enciende las velas esos 8 días, se sienta esa media hora, mira la luz de Hanukkah, se conecta con esas velas, se remonta casi que a cada generación de judíos que estuvieron perseguidos, que hicieron sacrificios para conservar su judaísmo, para que sus hijos sigan conservando su judaísmo. Y de ahí es que nosotros hoy en día podemos quizá transmitir o ver esto en las velitas de Hanukkah. Creo que es un poco la idea, el mensaje, y bueno, les recomiendo a cada uno que pueda, que tenga la oportunidad de cumplir con esta mitzvah. Es súper simple, no requiere de nada fuera de lo común, nada que uno no pueda conseguir en cualquier negocio, de comprar unas velitas o de comprar el aceite o lo que fuera, muy simple de hacer esta mitzvah. A diferencia de otras festividades como Pesaj, que uno requiere de la matzá, o de Rosh Hashanah, uno requiere de un shofar, etc. Acá uno simplemente requiere unas velitas y ya cumple la mitzvah. Algo muy importante que alguna gente no conoce o no sabe es que si uno tiene una menorá, tiene que estar siempre en orden, línea recta, las velas, y si uno lo va a acomodar en un plato o en una bandeja o lo que fuera, en una línea recta, y siempre, como decimos, encendiendo la primera vela que corresponde ese día, diciendo la bendición, que son 2 bendiciones que decimos antes de encenderlo. El primer día siempre agregamos, siempre cuando cumplimos una mitzvah nueva, agregamos la bendición de Sheheyanu. Ustedes pueden encontrar en internet muchos de los tutoriales de cómo hacerlo. Después decimos la bendición Baruch Atah Amonai Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu Leadlik Ner Hanukkah. Bendito eres tú, Dios, que me dio el mandamiento, la mitzvah de encender las velas de Hanukkah. Y después decimos la segunda bendición, Baruch Atah Amonai Elokeinu Melech Haolam, Sheasani Sim Lahaboteinu Bayamim Ahem Bisman Hazeh. Bendito eres tú, Dios, que hizo milagros a nuestros padres en estos días, en aquellos días y en estos días. Algo interesante de esta bendición es que decimos Bayamim Ahem, en aquellos días, Bisman Hazeh, en este tiempo. En este tiempo quiere decir que el milagro, si bien fue en aquellos días, perdura. Como digo, el mensaje, la fuerza, la energía de ese milagro es Bisman Hazeh, en este tiempo. O sea que perdura incluso hoy en día. Así que bueno, es un poco me piden que muestre una Hanukkah. Justamente tengo acá cerca una Hanukkah. Voy a mostrar un candelabro para que puedan ver cómo es. Este es el clásico de batalla, digamos, que se vende o en algunos casos se regala a través de Chabad. Acá tenemos la Hanukkah, feliz Hanukkah, tenemos los 8 espacios para las 8 velitas, y acá vamos a encontrar que tenemos el Shamash.
algo muy interesante que es la velita Shamash. Se enciende siempre una vela extra. Acá están las, si no me equivoco, son 48 velas que son necesarias para encender para todas las noches. Y el concepto del Shamash, ¿por qué lo hacemos? Porque justamente como es un precepto, y antiguamente la gente no tenía luz eléctrica o no tenía otro tipo de luz, si ya encendía la menorá, iba a agarrar un libro y leer un libro frente a la luz de la vela, o iba a hacer alguna actividad frente a la luz de la vela, y iba a parecer, o se iba a pensar que aquellas luces que se encendieron por el precepto estaban siendo ya utilizadas para otro motivo. Por eso es que se hace que la menorá sea utilizada por que haya una vela extra, y esa vela extra entonces nosotros podemos decir, bueno, estoy leyendo un libro frente a las luces de Hanukkah, frente a la vela de Hanukkah, pero en realidad aprovecho de la luz del Shamash, o al menos incluyo una luz más, que es la luz del Shamash. Ese mismo Shamash, que es la vela piloto, lo utilizo para encender de ahí las demás velas. Una vez que culminé de encender las demás velitas, lo vuelvo a poner ahí en ese lugar y aprovecho de esta luz de Hanukkah. Bueno, ahora voy a cortar ahora la grabación. Quería saludar a toda la gente que después pueda ver este video, que nos acompañe, que se anote, suscriba al canal de YouTube, que nos vea por Facebook, etcétera, pero que quieran participar de las clases de Team Chun y que quieran sumarse al grupo Team Chun, donde sea que están invitados a hacerlo, conectándose a través del mail mío, rabinolevi@gmail.com, o dejando algún mensaje y nos vamos a conectar con ustedes. Y ahora voy a cortar y voy a dar también lugar para los que están acá en vivo en la clase, puedan hacer algunas preguntas o consultas sobre el tema que estuvimos hablando. Hag Sameach, feliz Hanukkah a todos y nos vemos.